Vamos a hablar de economía, ¿eh? Y por supuesto con un licenciado en economía que sabe mucho más de quien le habla. Vamos a saludar al señor Santiago Fraschina, quien es licenciado en economía, economista de EPA, Economía Política para la Argentina, también integrante del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular y ex coordinador nacional del programa de la Red Comprar, que tiene la amabilidad y la gentileza de permitir este contacto telefónico. Una persona conocida de aquí, de la gente de Segera Regional Gran Buenos Aires Sur. Santiago, buen día. Esteban Díaz Romero, desde Desayuno Pyme, aquí en Radio Empresaria 92.5, te está saludando. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, un saludo grande, una aclaración, es coordinador de la Recomprar, porque obviamente a partir del nuevo gobierno yo presenté la renuncia a la Secretaría de Comercio. Perfecto. Salvado este error. Te agradecemos enormemente, antes que nada, el tiempo y la gentileza, Santiago. No, gracias a ustedes y un placer, un gusto salir por la radio de ustedes. Muy bien. Bueno, queremos hablar un poco de inflación, Santiago. ¿Qué es lo que pasa con la inflación? Parece que ha vuelto la inflación galopante a la República Argentina. Estamos todos preocupados, ¿no? Y sí, la verdad que se disparó la inflación en diciembre y enero de este año y obviamente no es casual. Yo como reflexionaba, era todas las políticas económicas que se vienen aplicando desde que asumió Macri, son todas políticas inflacionarias, por lo tanto no es descabellado lo que está pasando. Yo quiero nombrar 5 políticas inflacionarias que ya aplicó Macri. La primera es la devaluación. Ahí cuando dicen salimos del cepo de forma ordenada, sí, pero con una devaluación del 50% que impacta de lleno en los precios. No hay devaluación en la Argentina y tampoco en América Latina que no sea inflacionaria. Y sobre todo una mega devaluación como es la que sucedió del 50%. Y el impacto es más preocupante en el rubro alimentos y bebidas, que es donde más consumen los sectores más vulnerables. Claro. La segunda medida es el fin de las retenciones a los productos agropecuarios. Cuando nosotros siempre sostuvimos que la retención es una política antiinflacionaria porque permite desacoplar los precios internos de los internacionales. Ahora, cuando las retenciones son cero, el que produce alimentos en la Argentina prefiere destinar la producción al mercado externo, claro, salvo que nosotros le paguemos el mismo precio que le están pagando en Europa. Por lo cual, ahora por la comida que se produce en la Argentina también vamos a competir con los europeos. Por eso la carne está a los valores que está, porque claro, el frigorífico te dice, si vos no me pagás tanto por la carne, la exporto. Claro. La otra medida que también es inflacionaria es la quita de subsidio a los servicios públicos, con lo cual hay un aumento de las tarifas de los servicios públicos, que no solo impactan los hogares, sino que impactan las industrias y en los comercios, y obviamente la industria y los comercios, cuando le aumenten los costos, van a empezar a trasladarlo a precios. Ya las carnicerías están diciendo que la carne no solo no va a estar más barata, sino no va a bajar de precio, sino que va a empezar a subir por el impacto de las tarifas públicas. La cuarta medida inflacionaria es la quita de los cupos a las exportaciones, es decir, no solo le eliminás los derechos de exportación, no solo le devaluás, sino que además no le pones ningún tipo de restricción cuantitativa para que se exporte, y esto obviamente es que empieza a generar un desabastecimiento del mercado interno y un aumento de los precios. Y la última y quinta medida inflacionaria del gobierno de Macri es la de regulación de los precios, es decir, están convencidos que el Estado no tiene que intervenir a la hora de fijar precios, con lo cual están desmantelando poco a poco la política de precios cuidados, que era una medida regular el mercado de los precios, y si bien la sostienen, la están deslegitimando, porque achicaron la canasta terriblemente de 512 productos a casi 300, además le quitaron los productos de primeras marcas, con lo cual solamente tenés productos de segunda marca, quitaron la carne y frutas y verduras en la política de precios cuidados, y además ya no hay inspectores controlando que los supermercados cumplan con la política de precios cuidados, con lo cual no hay ningún tipo de control por parte del Estado. Ahí tenés 5 políticas que aplicó el gobierno de Macri que son inflacionarias, y eso se ve claramente en todos los índices de inflación que reflejaron cómo se disparó la inflación en enero y en diciembre y enero, y en febrero va a ser más alta incluso, porque ahí se va a ver reflejado el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Realmente, Santiago, has planteado cosas, realmente estos 5 puntos que brindabas es tal cual como vos lo decís, y esto, a ver, me da la sensación, digo, esto lo digo yo como consumidor, como habitante, vivo en este país, consumo en este país, trabajo en este país,
pago mis impuestos en este país. Digo, parece ser el principio de algo más que se viene todo esto, ¿no, Santiago? Sí, yo creo que el objetivo final de todo esto, uno de los objetivos finales, perdón, de todo esto es bajar el salario real de los trabajadores, de la gente, sí, en general. Me intuyo que están queriendo bajar el poder de compra del salario entre 15 y 10 puntos, por eso en un contexto inflacionario que uno intuyo que este año va a ser entre 35 y 40%, ellos están diciendo, cuando Pradie habló de meta de inflación para este año 25-20%, él sabe que eso es imposible, pero lo que está diciendo ahí en realidad es meta de paritaria. Ellos están queriendo cerrar las paritarias, vamos a ver si lo consiguen, entre 20 y 25% para bajarle entre 10 y 15 puntos el salario real a los trabajadores. O sea que ellos van a bajar el salario no solo en términos de dólares, sino también en poder de compra. Por eso la devaluación y la suba de precios de este año va a ser mucho mayor que la suba de los salarios nominales. Y además a esto también lo consiguen haciendo crecer el desempleo. Por eso rápidamente empezaron a echar gente del Estado con la excusa de que hay ñoquis y quieren hacer el Estado más eficiente. En realidad el objetivo principal ahí es disciplinar al mercado de trabajo. Y para disciplinar el mercado de trabajo, ante la discusión de las paritarias, necesitan hacer crecer el desempleo rápidamente, y eso lo logran echando gente del Estado, porque esto aumenta el desempleo en forma directa, pero también cuando el Estado echa gente legitima a las empresas privadas que empiecen a echar gente, con lo cual hoy está aumentando el desempleo del sector público, pero también el desempleo del sector privado, porque si el Estado echa gente y el empresario empieza a echar gente, claro, el Estado pierde legitimidad ante las empresas para obligarlas a reincorporar a los trabajadores. Entonces lo que está pasando es que el Ministerio de Trabajo de la Nación ya no se mete cuando las empresas privadas despiden gente. Claro. Y esto permite aumentar el desempleo, genera un excedente de mano de obra, con lo cual empieza a aparecer nuevamente, o va a empezar a aparecer poco a poco nuevamente, la cola de desocupados, y eso le permite a las grandes empresas tener poder de negociación a la hora de fijar los salarios. Digo, para tomar un ejemplo, hace poco en la Secretaría de Comercio se echaron 500 economistas. Bueno, son 500 economistas que están volcados en el mercado laboral a buscar trabajo, con lo cual cualquier empresa privada que tiene un economista le dice, mirá, te bajo el salario o tomo otro economista que está buscando trabajo. Entonces, en un desempleo creciente y en una inflación y una disparada inflacionaria, lo que va a permitir esto al gobierno de Macri es poder justamente bajar el salario real en términos de poder de compra de los trabajadores, que es uno de los objetivos, para bajarle el costo laboral a las grandes empresas. Ya Techin el año pasado había dicho que el problema económico de la Argentina eran los altos salarios en dólares, con lo cual el objetivo de Techin y de la UIA es que baje el salario, y esto es lo que está haciendo el gobierno de Macri. Claro. Ahora, es un poco contradictorio, Santiago, esto. El propio jefe de gabinete, Marcos Peña, salió a decir, no, nosotros no le ponemos techo al tema paritario. Pero bien, vos, como lo decías, el gobierno está empeñado en que la paritaria cierre entre el 20 y el 25%, y vos recién decías que estimás una inflación del 35% o más, digo, para este año. Es lo mismo más o menos que se está lo que están previendo, por ejemplo, leía la otra vez, se está previendo en una, no en el país, sino analistas internacionales prevén una inflación para la República Argentina más o menos en estos números que vos estás señalando. Sin embargo, para el gobierno, ellos dicen, no, la inflación de este año va a rondar entre el 20 y 25, y hay una especie de doble discurso por parte de algunos funcionarios del gobierno. No, obviamente, ellos no pueden decir públicamente que le van a poner un techo a las paritarias, porque eso le generaría un fuerte conflicto social. Ahora, ellos saben que la mejor manera de ponerle techo a las paritarias, más allá de lo discursivo, es aumentando el desempleo. Por eso en la frase de Pradie, cuando dijo, ojo a la hora de discutir salario, prioricen el cuidado del empleo. Lo que hay ahí detrás de eso es una amenaza a los sindicatos y a la clase trabajadora, diciéndole, miren que vamos a un contexto de desempleo creciente y de expulsión de mano de obra, con lo cual no exijan mucho aumento salarial, porque eso le puede repercutir en la pérdida de puestos de trabajo. Claro. Por eso que ellos saben que en este contexto la mejor forma de ponerle techo a las paritarias es a través del crecimiento del desempleo. Y por eso que están echando gente del Estado. Más que nada,
como dije anteriormente, ahí lo que están buscando es disciplinar a la mano de obra. Claro. Y en definitiva, obviamente, esto va a traer aparejado consecuencias negativas, no solo en términos sociales, sino en términos económicos. Lo que vamos es a un parate muy fuerte de la actividad económica, porque obviamente todas las medidas de Macri no solo son inflacionarias, sino que también son recesivas. Y eso lo vimos este verano en Mar del Plata, cuando dice que Mar del Plata estuvo vacía porque la gente estaba en Brasil, eso es mentira. Lo que estaba pasando es que sí, es cierto, había gente en Brasil, pero la gente que se iba a ir a Mar del Plata no se fue, porque volvió a aparecer en la Argentina algo que había desaparecido, que es el miedo a la desocupación. Entonces, si yo soy empleado del Estado Nacional y yo no sé si en marzo voy a tener trabajo, no me voy a Mar del Plata en enero. Y cuando uno empieza a aparecer el miedo a la desocupación, como está apareciendo nuevamente en la Argentina, lo que hace el argentino, como en cualquier país del mundo, es contraer el consumo, y eso también repercute claramente en la actividad económica. Entonces lo que se va a empezar a observar es una caída del consumo, una caída de las ventas y una caída de la producción, y yo me intuyo que vamos a un escenario, ya enero fue así, un escenario de estanflación, que es estancamiento económico más disparada de la inflación, que es el peor contexto económico y social que puede tener cualquier país. Y además lo que más me preocupa es que la única política inflacionaria, o la política inflacionaria más importante que está pensando el gobierno para el segundo semestre, para ver si puede desacelerar un poco el tema de la suba de precios, es la apertura comercial, que es lo que ellos llaman la Alianza del Pacífico, que es libre comercio con Estados Unidos, pero también apertura comercial con Europa, con lo cual el problema ahí es que va a venir un boom importador de productos baratos del extranjero, que la pequeña y mediana empresa no va a poder competir, y eso lo que temo es que va a empezar a generar nuevamente, como en los 90, un proceso de desindustrialización y crecimiento del desempleo. Y vas a desacelerar la inflación, es cierto, pero con la consecuencia de un aumento del desempleo y la pérdida y la caída de pequeñas y medianas empresas. Sí, totalmente de acuerdo. Vos sabés, Santiago, nosotros hablamos con muchos pequeños y medianos empresarios de aquí de la región, y hay este miedo que vos decías con el tema de la apertura de la inflación. Recién, mirá, hace un ratito hablamos con el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado y decía, afortunadamente todavía por un problema estacional, de temporada, no pudieron los importadores traer el calzado de invierno, pero por un problema estacional nada más. O sea, estamos con alivio, nos dicen desde el sector del calzado. Y es verdad, por problema estacional ya se está pensando en la temporada de invierno en ese rubro, pero no se sabe lo que pasar. Hay una especie de incertidumbre con respecto a esto por parte del pequeño y mediano empresario, porque ya lo ha pasado y tiene miedo de que esto vuelva a suceder como vos lo remarcabas. Exactamente, y eso ya cuando están yendo, digo, el paso de Davos era justamente empezar a abrir la economía en la Argentina, y la verdad que por eso empiezan a cambiar las relaciones internacionales en la Argentina. Ya no es necesario tener buenas relaciones con los países latinoamericanos ni con los países emergentes como China y Rusia, sino que ahora las relaciones internacionales van a volver a ser carnales con los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, y principalmente Alemania. Y es más preocupante en el contexto internacional, porque hoy el mundo no es comprador, el mundo no quiere comprar por la crisis internacional que está viviendo, el mundo hoy es vendedor. Hoy lo que tenés a nivel mundial son excedentes de producción en todos los países, es decir, países que producen pero no pueden vender por la misma crisis internacional, con lo cual están esperando a economías que empiecen a generar una apertura comercial como va a generar la Argentina, para colocar esos excedentes de producción en nuestras economías. Y siempre que hay excedente de producción, lo que te hacen es lo que se llaman dumping, te bajan los precios por sobre los costos, por debajo de los costos, para que una vez que te insertaron el producto y quiebra la industria nacional, se empiezan a aumentar de nuevamente los precios y te pueden colocar ese excedente de producción. Entonces, es muy grave que están intentando hacer una salida exportadora de la Argentina con un mundo que no compra, pero al mismo tiempo están abriendo la economía con un mundo que hoy es claramente vendedor, que necesita colocar ese excedente de producción, y lo que me temo es que la crisis de los países desarrollados, principalmente de Europa, le empiecen a pagar la pequeña y mediana empresa nacional y los trabajadores argentinos con el quiebre y el crecimiento del desempleo. Totalmente, qué claridad que tenés, Santiago, para que yo pueda entender economía. Mirá que me gusta la economía, ¿viste? Pero a veces muy técnica, pero me gusta la claridad que tenés en explicar las cosas, y es más o menos lo que uno piensa, tal vez no utilizando las palabras técnicas que utilizás vos, pero más o menos el pensamiento que tiene uno, ¿no? De tanto escuchar. Santiago, te quiero cambiar de tema y me parece que es importante. Bueno, se conoció en estas últimas horas, la desplazaron a la señora Bebacua del IPC, se conoció también el IPC Congreso, habla de un 3, y pico
9,1% de inflación en el mes de enero, un 9,9% acumulado. Todesca que sale a decir, bueno, tendremos para el segundo trimestre más o menos las cosas ordenadas. Le hace mal a un país no saber realmente cuál es la inflación, ¿no? No, y además me parece que el IPC que sacó ayer el Congreso, Ajá. que en conferencia de masa, me parece que es un IPC armado por el gobierno de Macri, porque Sí. mientras el IPC Ciudad de Buenos Aires, que de ello mostró una inflación en enero de 4,1 y además una inflación en enero mayor a la de diciembre, con lo cual lo que mostró el IPC Ciudad de Buenos Aires no solo que la inflación es alta, sino que se aceleró en enero. Bueno, rápidamente cuando mostraron ese IPC salió el IPC Congreso con conferencia de prensa de Massa, que es obviamente un socio de Macri, a decir que la inflación es 3,6, o sea, más baja que la que mostró el IPC Ciudad de Buenos Aires, pero además que la inflación de enero fue más baja que la de diciembre, con lo cual quiso instalar el mensaje que está habiendo un proceso de desaceleración de la inflación. Entonces me parece que este IPC Congreso salió como rueda de auxilio ante la necesidad de Mauricio Macri en el medio de la negociación, sobre todo de los salarios con los docentes, a tratar de decir que la inflación no es tan alta como mostró el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que es un IPC de ellos, y además para decir que no solo que no es tan alta, sino que no está aumentando, sino que todo lo contrario está bajando. Claro. Ahora, todos los IPC, el de la Ciudad de Buenos Aires y el IPC de San Luis, están mostrando que la inflación es más alta de la que marca el IPC Congreso, porque justamente si uno extrapola la inflación del IPC Congreso le da una inflación anual del 29%, que es lo que quiere más o menos Macri decir que va a ser la inflación este año, y en realidad la inflación es más alta, como dije anteriormente, alrededor del 35-40%. Y todo este problema que está habiendo con los índices, pero más que con los índices, todos los problemas que está habiendo con el salto inflacionario como consecuencia de las políticas económicas de Macri, está estallando obviamente en el INDEC, que vamos a ver cómo se resuelve ese problema y cuál es la necesidad del gobierno que salga a decir el INDEC en estos días. Ahora, una consulta y ya prácticamente te estoy despidiendo. La señora Bebacua dijo que se necesitan 2 años porque ella cuando se hace cargo del INDEC estaba destruido y necesitaba por lo menos 2 años para crear un índice. Vos que sabés mucho más que nosotros de economía, ¿es tal cual esto así? ¿Está medio equivocado? Nah, la verdad que se puede hacer mucho más rápido de lo que plantean. Sí. Como decimos, Todesca, que hoy está manejando el índice, que está manejando el INDEC, sacaba todos los meses, cuando no era funcionario, todos los meses sacaba un índice de inflación con 3 empleados. Ahora tiene 7.000, 5.000 empleados en el INDEC y no puede hacer un índice de precio, me parece. Sí. Si la gente que está en el INDEC ahora no puede hacer un índice de precio, bueno, que contrate a esos 3 que le hacían el índice de precio cuando tenía la consultora privada y que arme un índice de precio. Además, hay un punto importante, el índice de precios que nosotros teníamos, que se armó, que es el índice de precios federal de las ciudades urbanas, era un índice muy bueno y que por primera vez en la historia del INDEC era un índice de inflación que no solo era del área metropolitana, sino que era un índice federal porque se medía el impacto inflacionario en todas las provincias de la Argentina, con lo cual no solo era un índice serio, muy bueno, inclusive convalidado por el Fondo Monetario Internacional, sino que además era un índice federal, o sea que sacaron ese índice de precio, hay que ver por qué lo hicieron, pero no porque quieren hacer un índice mejor de lo que estábamos sacando nosotros cuando éramos gobierno nacional. Totalmente. Santiago, un placer escucharte con la claridad, reitero, que tenés para explicar estos temas que a veces son tan complicados, digo, para el público en general. Tal vez el pequeño y mediano empresario también está atento a esta nota. Afortunadamente tenemos una audiencia muy importante aquí en la región, le agradecemos esto. Te agradecemos enormemente el tiempo, la gentileza, Santiago, y si no dispones lo contrario, seguramente te estaremos convocando nuevamente para hablar sobre estos temas que realmente nos preocupan a todos. El agradecido soy yo, así que para mí, repito, es un orgullo salir por el programa de ustedes y por la radio de ustedes, así que cuando necesitan, a disposición de ustedes para volver a hablar y discutir de estos temas que son muy interesantes. Un abrazo, Santiago, muchas abrazo gracias. Grande. La palabra de Santiago Fraschina, licenciado en Economía, economista de EPA.